Hola, buenas. Hoy os traigo una breve comparativa entre estos dos objetivos y aprovecho para explicaros qué diferencia hay entre gran angular y ojo de pez. Un ojo de pez es ese objetivo que nos crea el efecto como que los bordes están muy expandidos, como que nos hace que nos metamos demasiado en la fotografía. Mientras que los gran angulares lo que hacen es mantener todas las líneas rectas, tanto por arriba como por abajo, todo lo va a mantener en línea, ¿vale? No va a deformar en ningún momento la fotografía. Como estoy, por ejemplo, haciendo ahora mismo con el objetivo este, es un 10-18, es un gran angular. Pero bueno, luego, como os decía, os voy a poner ejemplos de ese tipo de cosillas. Para empezar, un ojo de pez se diferencia de un gran angular, ¿vale? De esta manera. Si os fijáis, la parte central es muy pequeñita debido a que toda la parte interna de la lente es un cristal, ¿vale? Tenemos este hueco y el resto, toda la parte superior sería un cristal para que nos haga ese ángulo de visión. Mientras que los angulares, los gran angulares, como veis, tenemos un objetivo un poco más normal, ¿vale? Precios. El 15 milímetros está desde 700, 600 euros más o menos en eBay de segunda mano y el 14 milímetros está aproximadamente desde 1000 euros, más o menos desde 900 o 1000 euros hacia arriba. Cuestión, los gran angulares y los ojos de pez normalmente no tienen estabilizador. Por ejemplo, el que estoy usando yo sí que lo tiene, pero solo es para cámaras APS-C, cámaras semiprofesionales. Ahora os explicaré un poquillo la diferencia entre ellos, entre esos dos tipos de sensores. Entonces, yo las pruebas las he hecho en una Mark III, en una 5D Mark III, ¿vale? Y os hice algún ejemplo en 24 milímetros para que vierais cómo se vería una fotografía en 24 milímetros, por si alguien quiere comparar. Y luego hice las comparativas con los dos objetivos, tanto en fotografía como en vídeo. Y luego utilicé mi 700D para hacer lo mismo, ¿vale? Quiero enseñaros que un gran angular o un ojo de pez en una 700D o una cámara semiprofesional como una 700, una T5i, una T3, una 1000D, ¿vale? Ese tipo de cámaras semiprofesionales, como os decía, con sensores APS-C. El sensor APS-C, ¿vale? Ahí dentro tenéis los sensores, ¿vale? Bueno, detrás de los espejos tenéis los sensores, pero si veis el hueco que tenemos en esta zona es mucho más grande que el que tenemos en esta zona. APS-C es más pequeñito y full frame es más grande, con que la imagen cuando nos entra en el sensor entra muchísima más cantidad de imagen y por eso los ojos de pez en las full frame los vamos a ver como si estuviéramos más atrás que con las APS-C. Esto es una explicación breve para los que no entendáis muchísimo de fotografía, ¿vale? No, tampoco me quiero meter en el tema ese. Pero como os decía, en APS-C no vais a aprovechar tanto estos objetivos como por ejemplo en las cámaras de full frame. Así que si tenéis una cámara semiprofesional, no os gastéis tantísimo dinero. Podéis, por ejemplo, compraros el 10-18, que es el que estoy utilizando yo ahora, que vale aproximadamente sobre 280 euros, que también hice la comparativa cuando hice en APS-C con el 10-18 para que veáis la diferencia que nos dan el 14, 15 y el 10 milímetros de este objetivo. Quiero añadir que no he hecho la comparativa en la 5D con mi 10-18 porque no entra, ¿vale? Los que sepáis de fotografía sabéis de lo que hablo, pero para los que no sepáis de fotografía, si os fijáis, esto es un objetivo EFS, es decir, EFS significa que está preparado para cámaras con sensores APS-C, ¿vale? Las semiprofesionales. Y esto es un objetivo EF. Un objetivo EF es para prácticamente todas las Canon que hay, todas las EOS. La diferencia es que si os fijáis, en la parte superior, ¿vale? Este tiene un bordecito más arriba y no nos entraría en las cámaras, es decir, nos tocaría, ¿vale? Como veis, no llega a entrar, mientras que un objetivo EF sí que entra. Os lo comento porque igual alguno me comenta, oye, ¿y por qué no hiciste el 10-18? Básicamente porque los objetivos EFS no son válidos para las cámaras de full frame, pero sí que hice la comparativa con el 10-18 en la 700D. Así que sin más, nos vamos al ordenador y vamos a ver la comparativa tanto de vídeo como de fotografía.
Y aquí hice, como veis, un montón de pruebas tanto en paisaje como algunas creativas para que veáis algunas formas, en interiores para que veáis el ángulo de apertura que nos da el objetivo. Como veis, lo tengo todo clasificado en colores. Las fotografías que tienen estrellas son las que hice con la 700D para que veáis la comparativa de las distancias de los objetivos. Vale, las tengo aquí arriba y aquí abajo. Y luego los colores son: el objetivo azul es el 24-105, ya que hice alguna foto en 24 mm para que comparéis. La amarilla sería el 14 mm, la roja el 15 mm y las fotografías en verde el 10-18, que como veis están solo en la 700, ya que como os dije solo la podemos poner en APS-C. Lo primero, en la parte superior ya os pongo información sobre el objetivo. Cada foto, cada objetivo, ahí arriba vais a poder ver 14, 15, 24, ¿vale? Es decir, ahí podéis ver los detalles de las fotografías y el objetivo con el que se ha sacado. Y en la parte inferior tenéis la información tanto de las dimensiones como del objetivo, como de la cámara que se ha usado, ¿vale? Para que podáis ver un poco la información para aquellos que queráis profundizar más en los detalles de cada fotografía. Como os decía, el 24 mm, o sea, el 24-105 lo hice para que si tenéis un 18-55 o un 24-105 o cualquier objetivo, que podáis sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Lo puse a mayores para que tengáis más información sobre ello. Diferencias entre el 14 y el 15. Como os decía, el 14 nos mantiene las líneas, mientras que el 15 deforma bastante. Sí que nos da más ángulo de visión, ¿vale? Como veis, nos da más ángulo de visión, pero nos deforma bastante las líneas. Si os fijáis, la farola de aquí a la izquierda ya nos deforma bastante. Eso lo vamos a comprobar incluso mejor en una habitación cerrada, ¿vale? Ahí tenéis el 15 mm con respecto al 14. Sí que tenemos mucho más ángulo de visión. Como veis, tenemos mucho más ángulo de visión, pero nos deforma muchísimo. Es decir, para la fotografía de arquitectura a muchísima gente no le va a valer. El 15 mm es un poco más artístico y el 14 mm es un poco más profesional. Cuando me refiero a 14 y 15 me refiero a gran angular y ojo de pez. Los ojos de pez son más creativos, más divertidos, más para fotografía original, para fotografía diferente. Y los objetivos gran angulares son más para fotografía profesional, sacar una fotografía de una casa o de una habitación o de algo muy grande, pero sin que nos pierda las líneas y sin que nos pierda esa realidad, ¿vale? Pero bueno, aquí ya podéis ver el primer ejemplo del 14, o sea, el gran angular a la izquierda, y el 15 o ojo de pez a la derecha. Más de lo mismo. Si hacéis fotografías de este estilo, en la que las líneas van a ser horizontales, no va a haber problema, ¿vale? Sí que en la playa, por ejemplo, ya veis que está deformando bastante. Las hojas las deforma bastante, pero nos da esa sensación de ser una foto completamente diferente, ¿vale? Lo malo de los gran angulares es que para mantener esas líneas, para mantener todo recto, lo que hace es deformar bastante, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, estas dos hojas que veis aquí, este grupo de 3 hojas, ¿vale? Que veis a la derecha, es este grupo de 3 hojas que veis a la izquierda. Para mantener las líneas en los gran angulares, lo que hace es estirar la imagen para que sea lo más parecida a la realidad posible, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Esto es más de lo mismo. Aquí se puede ver perfectamente cómo estira las huellas, los gran angulares, mientras que los ojos de pez la mantienen. Mantienen esa forma, pero en las esquinas también nos los tira. Es decir, no vayáis a pensar que nos va a dar una nitidez completa en todo el objetivo. Los ojos de pez lo que hacen es deformar bastante cuando están en cerca. Aquí podéis comparar un objetivo normal, 24 mm, con un 14 mm. Como veis, los angulares nos dan muchísima amplitud, mientras que un objetivo normal pues saca una foto bonita, amplia, pero no lo mismo que un objetivo angular. Pero el objetivo angular no tiene nada que ver con el objetivo ojo de pez. Cuando en el objetivo angular vemos toda la playa bastante bien, en el objetivo ojo de pez, en todas las fotografías lo hice con el trípode
sin mover ni un ápice de milímetro el trípode para que veáis exactamente el tamaño de cada objetivo, ¿vale? Y aquí, como veis, ya se veía incluso la gente, se veía muchísimo más. Y aquí podéis ver un par de ejemplos que hice con el 15 milímetros, ¿vale? Es esa fotografía creativa, es una fotografía que puede ser diferente a todo lo que estamos habituados, ¿vale? Si sacamos una fotografía a un objeto central, vamos a darle muchísima importancia a ese centro, mientras que en una fotografía angular pues va a tener importancia pues un poco toda la fotografía, pero un ojo de pez siempre va a hacernos como que hay un punto más importante que el resto, ¿vale? Que va a ser el centro. Cuanto más nos acercamos al objeto, más se acentúa esta sensación. Ya lo veremos más adelante con algún otro ejemplo. Aquí tenéis lo que os comentaba antes, ¿vale? La 700D. Aquí os voy a demostrar cómo un 15 milímetros en full frame es prácticamente lo mismo que un 10 milímetros en APS-C, ¿vale? Aquí tenéis 10 milímetros en APS-C y aquí 14 milímetros en full frame. Sí que se nota un poquitín más atrás, pero el 10 milímetros en APS-C sería un 16 milímetros. Pero bueno, para que veáis que prácticamente los que tengáis APS-C con un 10 milímetros conseguiríais más o menos una cosa muy parecida a un 14, 15, sería lo ideal, un 16 milímetros en full frame, ¿vale? Para aquellas personas que digan, no, yo me voy a full frame porque me da mucha más amplitud. Sí, es cierto que te da más amplitud normalmente con todos los objetivos, pero nos podría llegar a valer si por ejemplo le metemos un 10 milímetros y queremos ese ángulo de apertura que buscamos en full frame. Y aquí tenéis 10 milímetros en APS-C, 15 milímetros en APS-C, es decir, giré el objetivo de 10, 18 hasta 15 para que veáis el 15, un objetivo de 15 milímetros de FS y un 14 milímetros, vale, en la 700D. Este sería el 18 y este el 14. Y este el 15 en ojo de pez, ¿vale? Para que veáis un poco las diferencias de objetivos en APS-C. Es lo que os decía, aquí un ojo de pez no lo vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque el recorte de la fotografía, es decir, la luz que capta la cámara, no va a ser ni de lejos lo que captaría en una full frame, ¿vale? Nos pierde todo el encanto. Es decir, si nosotros recortamos esta fotografía por aquí, estamos perdiendo todo el encanto del ojo de pez, que es lo que busca la gente en estos casos, ¿vale? Como veis, prácticamente ni se nota que es un ojo de pez. Por eso que quien tenga APS-C que no invierta en un ojo de pez, porque no lo va a notar. Primero que invierta en una cámara de full frame y luego que invierta en el ojo de pez para que se note ese efecto. Pero bueno, sobre todo este tipo de objetivos no es para paisaje, es más para interiores, es más para lugares cerrados, es más para lugares en los que haya muchas líneas y poder ver esas líneas, ¿vale? El ojo de pez lo que va a hacer es deformar las líneas y si no hay líneas, como por ejemplo en un paisaje, no se va a notar tanto como por ejemplo en un interior. Aquí, como veis, un 15 milímetros en una habitación se nota muchísimo. Pero como os decía, si vais a trabajar para una empresa de arquitectura o una empresa en la que os pidan fotografías muy angulares, normalmente no os van a querer este tipo de fotografías con líneas torcidas, ¿vale? Van a buscar este tipo de fotografías en las que las líneas están rectas, en las que no distorsiona, como quien dice, la realidad. Y esto sería un 24 milímetros, ¿vale? Ahí tenéis un 15 y un 24. Si alguien quiere hacer fotografía de arquitectura, que se compre un 10-22, un 10-18, un 14 milímetros, ¿vale? Algo de este estilo porque va a ser lo que va a necesitar, lo que le va a dar esa sensación de apertura, esa sensación de ver toda la habitación, como que la habitación es más grande, ¿vale? Y bueno, aquí hice un montón de ejemplos para que veáis. Este sería con el 15 milímetros, este sería con el 14 milímetros, ¿vale? Como veis, fotografía así un poco creativa. Si nos acercamos al máximo del macro, en el 15 milímetros el centro se va a distorsionar muchísimo, ¿vale? Como veis, estaba a 30 centímetros o 40 centímetros del gato
y como que lo deforma muchísimo. Así que tener cuidado porque los ojos de pez deforman mucho la fotografía cuanto más nos acerquemos al objetivo. Y ahí tenéis el 14 milímetros, ¿vale? La diferencia entre el 15 y el 14 prácticamente a la misma distancia. Vale, el ojo de pez deforma mucho la imagen. Más ejemplos con algunas plantas, ¿vale? A la misma distancia. Lo que os decía, cuanto más cerca, más nos centraliza, como quien dice, la vista en el objeto que estamos fotografiando en los ojos de pez, mientras que en el resto, en un gran angular, nos enfoca un poco toda la fotografía en general. Ahí tenéis, prácticamente es un objetivo tan angular que prácticamente nos da de horizonte a horizonte. Vale, mientras que el 14 fotografía de arquitectura, más de lo mismo, ¿vale? 14 y 15. Yo, por ejemplo, personalmente, si veo una fotografía en una revista de inmobiliaria o en una revista de arquitectura o algo así, esta fotografía a mí no me gustaría. Me gusta mucho más esta fotografía. Me da, no sé, la sensación de que es más real. Pero esto, como siempre os digo, esto para gustos. Yo solo os explico lo que es gran angular y ojo de pez y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Aquí más de lo mismo. Ahí veis una ventana que es prácticamente una ventana redonda, mientras que aquí veis una ventana cuadrada. Y por último, lo que os comentaba del estabilizador. Lo malo de los normalmente angulares y ojos de pez es que si los vais a utilizar para vídeo, vais a tener esta trepidación. Eso sería con el 14 y con el 15 más de lo mismo. Incluso lo vemos más esa trepidación. Que como veis, para estabilizar esto en el ordenador sería muy difícil, así que si vais a hacer vídeo con ojo de pez o gran angular, tener en cuenta que no vaya a tener estabilizador, a no ser que sea el 10-18, que me parece que es uno de los pocos objetivos que tienen estabilizador en gran angular, pero tener en cuenta de que si vais a hacer vídeo vais a tener ese problema, ¿vale? De la trepidación. Y lo hice muy estable, caminando muy despacio, con la 5D Mark III, ¿vale? O sea, con mucho cuidado, pero aún así vais a tener ese problema. Por último os voy a enseñar lo que os comentaba anteriormente en APS-C, es decir, en una cámara semiprofesional. Con el 10-18 sería esto en 10 milímetros, sería esto en 15 milímetros, ¿vale? Para que ya podáis comparar la diferencia. Que como veis, estamos haciendo la fotografía en un ojo de pez y no se nota. En APS-C un ojo de pez no se nota, no lo aprovecharíais. En 14 milímetros... Y por último con el 24 milímetros en APS-C, ¿vale? Para que veáis la diferencia de angulares. Para que veáis un poco lo que necesitáis cada uno. Pero bueno, espero que que saquéis vuestras propias conclusiones. Este tipo de fotografías en las que os enseño tantísimas fotografías y vídeos y demás es para que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo os pongo ejemplos, os doy mi información, pero esto lo podéis ajustar a lo que queráis, ¿vale? Es decir, si vosotros opináis que os gustan más las fotografías de ojo de pez, yo no os voy a decir que no, ¿vale? Es decir, a cada persona le gusta un tipo de fotografías. Como veis, mi galería de fotos es todo en angular, es decir, los coches son sacados con el 10-18, que hay mucha gente que me dice, va, que con semiprofesionales no haces fotos buenas. O que no haces fotos interesantes, que necesitas gastarte miles de euros en un objetivo para hacer fotos buenas, ¿vale? Como veis, a ver, no pienso que mis fotos sean buenas, pero tampoco pienso que sean malas, ¿vale? Están hechas con un objetivo de 250 euros y una cámara de 400 euros. No hace falta gastarse miles de euros
para hacer fotografías medianamente decentes. Lo mismo, esta fotografía de arquitectura de cuando trabajé en una inmobiliaria está hecha con un 10-18 porque a mí me exigieron que no querían que torciera las líneas, ¿vale? Es decir, uno de los requisitos de la fotografía de esta empresa es que no fuera con ojos de pez. Así que tener cuidado con qué tipo de objetivos vais a fotografiar para ciertas empresas, ya que hay muchísimas empresas que no quieren que deforméis las fotografías en ningún momento, ¿vale? Pero bueno, como veis, prácticamente todo mi galería está hecha con gran angular. Pero bueno, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, sacar vuestras propias conclusiones. Si tenéis cualquier duda, me lo ponéis abajo en la cajita de los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!